Hola a todos. Soy un estudiante de la Universidad Central del Ecuador de la carrera de Psicología General en el segundo semestre. Mi nombre es Steve Velasco y hoy les voy a hablar de la materia de psicolingüística, en específico el lenguaje en el ser humano. A lo largo de la historia, la humanidad ha ido estableciendo relaciones que han sido primordiales para la supervivencia hasta el punto de convertir al ser humano en la especie dominante del planeta. Estas relaciones se mantienen en la actualidad en una sociedad, una familia, un grupo de personas que se manejan de forma conjunta con sueños independientes. Teniendo esto en cuenta, nace la pregunta, ¿cómo se establecen las relaciones? Y la respuesta es el lenguaje, ese sistema de signos usado por los humanos para la expresión de ideas e incluso la interiorización de las mismas. Ahora bien, a dichos signos se los puede expresar como sonidos y con medios gráficos, a lo que a su vez genera los códigos orales y escritos. Los códigos orales son los primeros en aparecer en la historia de la humanidad, pues se le atribuyen causas naturales, mientras que a los códigos escritos se los considera como producto de una evolución social y política. En este orden, además, se repite la adquisición del lenguaje, propio de cada ser humano. Es decir, el infante aprende y adopta el lenguaje oral, y es mucho más tarde cuando aprenderá los códigos escritos. Uno de los mayores beneficios de la adquisición del lenguaje es la obtención de la capacidad de sociabilizar, pues es la herramienta para convivir y entrar en contacto con su entorno. Es gracias a esta herramienta que el infante genera su propia visión del mundo, expresa ideas con sus semejantes, aprende procesos de regulación y de emociones, y además aprende a tener un mayor razonamiento. Teniendo eso en cuenta, es necesario enumerar las características del lenguaje en las diferentes edades y cómo éste ayuda a sociabilizar. Durante el primer trimestre, la primera forma de comunicación en un recién nacido es el llanto, el cual utiliza para expresar alguna necesidad. A partir del segundo mes, el bebé empieza a emitir sonidos diferentes con diferente significancia, las cuales pueden ser de placer o molestia. En el segundo trimestre, pese ya a haber emitido sonidos, es recién en este punto donde un bebé entiende que esta es la forma de interactuar con la persona a su cuidado. Es por esto mismo que empieza a usar esos sonidos para llamar la atención, responder estímulos y los primeros intentos de repetición de palabras. Aquí es donde empieza el proceso de verbalización. En el tercer trimestre, los sonidos emitidos por el infante son más elaborados. Nacen los famosos balbuceos y junto con los silabeos, que no son otra cosa que balbuceos prolongados, se presentan reacciones motoras al lenguaje del adulto, como aplaudir ante una canción. Con esto es posible afirmar que ya empezó el proceso de comprensión del lenguaje. Llegado el primer año, tienen ya la capacidad de repetir verbalizaciones silábicas, siendo que ya desde esta edad pueden aparecer las primeras palabras reconocibles. Sin embargo, puede demorar incluso hasta los 18 meses. De la misma forma empiezan a imitar sonidos de animales bajo una orden, es decir, ya reconoce y entiende órdenes simples. Para el segundo año, empieza la etapa holofrásica, que corresponde al uso de una sola palabra para expresar una frase entera. Al inicio de este segundo año el vocabulario es muy limitado, de 20 palabras, pero puede terminar con al menos 100, aunque en general usan muy pocas palabras. Su relación social con su entorno comprende el uso de gestos para saludar o despedirse de sus parientes, además de ya señalar objetos con los dedos y uso de jerga específico de la familia. El tercer año empieza la unión de palabras para la formación de frases simples, es decir, sin un buen uso de morfología, sintáctica y gramática. A medida que avanza este tercer año, el infante comprende en su totalidad las órdenes de los adultos y puede responder a las preguntas del mismo, claro, con las dificultades ya mencionadas. Es gracias a esta misma expresión que las niñas y niños establecen preguntas, expresan emociones, crean vínculos con sus familiares, expresan necesidades básicas y causan un aumento de su vocabulario llegando al punto de comprender más de 100 palabras. En el cuarto año, es evidente que posee un mayor entendimiento del lenguaje, pues ya comprende enunciados complejos y a la vez formula frases u oraciones con más de 4 elementos con sintáctica. Por ahora, el uso de tiempo es complejo. Para esta altura, el niño o infante consta de un vocabulario de entre 1000 a 5000 palabras, entre los cuales se encuentran adjetivos, pronombres y preposiciones. Su interacción con los padres se basa en oraciones interrogativas, los conocidos porqués. Empieza también a contar sus historias, basadas en la experiencia, historias que comienzan con un yo refiriéndose a sí mismo, y usa el lenguaje para explicar sus juegos. El quinto año de vida, el bebé ha crecido. Así también ha crecido su confianza en el uso del lenguaje, y eso a su vez ayuda a que sus oraciones sean más complejas. Con un mejor uso de las estructuras sintácticas, adquieren coherencia y mejor organización. Se han especializado en discursos narrativos, pasando todo el tiempo describiendo su entorno y también negando lo que no corresponde a él. Es por eso que también mejora el entendimiento de oraciones negativas, opositorias o contrarias. Gracias a esta comprensión, su relación con los adultos cambia a no ser solo preguntas. Ahora también participa de bromas simples, en escuchar y responder, aunque también presenta leves problemas de pronunciación que desaparecerán con la edad. Es así como se han preparado las bases para que el infante pueda aprender los signos escritos, comprenderlos y luego reproducirlos.
Así es como se evidencia el lenguaje de forma externa. Pero, ¿qué sucede en el interior? Vamos a hablar de un fenómeno conocido como la lateralidad del lenguaje. Se conoce que el cerebro trabaja de forma conjunta. El entendimiento del lenguaje corresponde a un sistema cuyos componentes principales se encuentran en el hemisferio izquierdo de la zona perisylvana, hemisferio en el cual se reconoce el lenguaje en un 95% de las personas diestras y el otro 5% en el derecho, mientras que las personas sordas lo tienen representado solo en un 70% de su población, un 15% en el hemisferio derecho y el último 15% de forma bilateral. Dentro de estos datos también es necesario reconocer la influencia del sexo, pues se conoce que el entendimiento del lenguaje o su representación cerebral suele hallarse de forma bilateral en las mujeres. Por otro lado, los hombres presentan dicha representación al lado izquierdo del cerebro, de aquí que sean los hombres los más expuestos a sufrir una afasia. Otro de los aspectos influyentes en la lateralidad corresponde al nivel escolar, dado que con los diferentes estudios se ha podido evidenciar que personas con un nivel escolar alto tienen una representación cerebral del lenguaje lateralizado hacia la izquierda. Ahora bien, las personas con un nivel escolar bajo representan una forma bilateral del entendimiento del lenguaje, corriendo mayor riesgo de presentar una afasia cruzada. Es esta ubicación de la comprensión del lenguaje a la que se le brinda el nombre de lateralidad del lenguaje. Pero entonces, ¿qué es una afasia? Afasia es el nombre que se le da a las lesiones en las partes del cerebro que controlan el lenguaje. Puede producir dificultad en la lectura, escritura y el habla. Por eso, vamos a profundizar más en los dos tipos de afasia más conocidos. Trastornos del lenguaje. Afasias. Se trata de un desorden provocado por un deterioro o una pérdida de los procesos complejos involucrados en la interpretación y formulación del lenguaje. Esto debido a una lesión en un área determinada del cerebro donde el lenguaje se encuentra localizado. Piñero, 2015. Existen dos tipos de afasia fluente y afasia no fluente. En la afasia fluente encontramos la afasia de Wernicke, afasia de conducción, afasia sensorial y afasia anómica. Y en la no fluente, afasia de Broca, afasia global, afasia motora transcortical, afasia transcortical mixta. La primera, afasia de Broca. En esta afasia podemos encontrar problemas fonéticos, problemas de omisión, de sustitución o de adición de palabras, así como un habla no fluente. Así también se presenta el agramatismo, mala articulación, mala comprensión de frases largas y conciencia de los errores. Este se le entiende como el trastorno en la producción del lenguaje. Ahora bien, afasia de Wernicke corresponde a las características de presentar problemas al repetir palabras y frases, un habla fluente, presenta neologismos y jerga fácil. Además también de parafasias fonológicas y semánticas, habla prosódica, mala comprensión de todo el lenguaje y falta de conciencia de los errores. Entonces este es un trastorno en la comprensión del lenguaje. Así entonces, tomando al lenguaje como la herramienta de comunicación y pensamiento del ser humano, es necesario entender qué áreas del cerebro son las encargadas de la producción y entendimiento del mismo. Las principales áreas son: área de Broca. Esta área toma lugar en el lóbulo frontal izquierdo, en las áreas 44 y 45 en el mapa de Brodmann. Sus principales funciones son morfosintaxis, que significa la comprensión y expresión de estructuras sintácticas. La siguiente, el procesamiento de verbos, y la última, toma parte en la planificación y programación motora para la articulación del habla. Área de Brodmann. Esta área toma lugar en el lóbulo temporal izquierdo, en las áreas 46 y 47 del mapa de Brodmann. Sus principales funciones son comprensión de oraciones, y además toma parte en el procesamiento sintáctico. Por último, el área de Wernicke. Esta área toma lugar en el lóbulo temporal izquierdo, en las áreas 22 y 42 en el mapa de Brodmann, y sus principales funciones son la comprensión auditiva y el procesamiento de la selección del léxico. Es gracias a la tecnología actual que se puede reconocer la forma en la que el cerebro usa la información brindada por el lenguaje, la procesa y la emite para la interacción, para un mejor entendimiento. Por eso, se procede a clasificar el lenguaje en tres formas de expresión, las cuales son habla, escritura y lectura. Pero antes, es necesario conocer qué tienen en común estas formas de expresión del lenguaje en su representación cerebral. Esa similitud nace en que las tres formas presentan dos rutas de activación, la primera, que corresponde al nombre de ruta ventral, y la segunda, conocida como ruta dorsal. Ruta ventral. Corresponde a la parte delantera del cerebro en la que el lenguaje se vea presente, también conocida como vía rápida, ya que hace uso de representaciones mentales del lenguaje. Ruta dorsal. Corresponde a la parte posterior del cerebro en la que el lenguaje se ve presente, también conocida como vía lenta, dado que se relaciona con la articulación de las palabras. Teniendo esto en cuenta, ahora sí, es posible reconocer dichas rutas en cada una de las formas de expresión establecidas. Habla. El proceso del habla tiene la característica de poseer dos actividades distintas, comprensión y expresión. En la ruta ventral, al escuchar una palabra se activa la corteza auditiva primaria, la cual recoge y registra la información, la envía al área de Wernicke, la cual pretende entender la palabra,
Para ello, busquen la memoria semántica para la comprensión de dicha información y tras eso envían la información al área de Broca, la cual dará la orden de articular una palabra. Por otro lado, la ruta dorsal, al escuchar una palabra nueva, se activa la corteza auditiva primaria, la cual recoge y registra la información. La envía al área de Wernicke, la cual pretende entender la palabra y para ello busca en la memoria semántica para comprender dicha información. Tras eso, se comunica con el giro angular, la cual se encarga de relacionar los fonemas y registrar patrones. El siguiente punto es el fascículo arqueado, que es la conexión que envía la información en el área de Broca, la cual dará la orden de articular una nueva palabra, la lectura. El proceso de comprensión del lenguaje mediante códigos escritos. Ruta ventral. Al leer una palabra se activa la corteza visual primaria, la cual recoge y registra la información. La envía al área de Wernicke, la cual pretende entender la palabra y busca en la memoria semántica la información necesaria para la comprensión. Tras eso, envía la información al área de Broca, la cual dará el orden de articular una palabra. En la ruta dorsal, al leer una palabra nueva se activa la corteza auditiva primaria, la cual recoge y registra la información, la envía al área de Wernicke, la cual pretende entender la palabra y para ello busca en la memoria semántica lo necesario para la comprensión de dicha información. Tras eso, se comunica con el fascículo arqueado, que es la conexión que envía la información al área de Broca, la cual dará el orden de articular una palabra nueva registrada. Y por último, la escritura. El proceso de comprensión y expresión del lenguaje mediante códigos escritos. Ruta ventral. Teniendo en cuenta la palabra escribirse, se activa la corteza visual primaria. La envía al área de Wernicke, la cual pretende saber cómo escribirla gracias al almacén léxico. Y tras eso, envía la información al área de Exner, la cual estructura los patrones motores para la escritura. Ruta dorsal. Al ser una palabra nueva, es necesario buscar el patrón fonológico con la corteza visual primaria para codificarla, grafía a grafía, y se la envía al área de Wernicke, la cual, junto al giro angular, enviará la información al área de Exner, la cual estructurará los patrones motores para la escritura.